Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a trabajar con un ventilador Samurai. La marca es silencioso, un ventilador silencioso Force Plus. Es interesante que hace más de 6 o 7 años hicimos un video relacionado con un ventilador Samurai turbo silencioso. En este caso vamos a trabajar con una versión más moderna, una versión 2022. Vamos a probar qué tan silencioso es con relación a versiones chinas y qué ventajas y desventajas tiene. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a hacer es desempacar el producto. Entonces, con un bisturí voy a cortar acá en la caja muy suavemente. Si de pronto no manejas bien los bisturís, te recomiendo puedes hacerlo con una tijera o algún otro elemento. Entonces vamos a abrir acá la caja y acá está el contenido del ventilador. Entonces les voy a ir mostrando por partes. ¿Qué tiene interesante este ventilador? Bueno, de que tiene un soporte de pared. Entonces tú pones el soporte en la pared y aquí colocas el ventilador. O sea, lo que implica de que tiene dos funciones, tanto de pared, y ahorita les voy mostrando, como también tiene otra opción que es el de pie, estar un ventilador con pedestal, un ventilador normal pedestal, o sea, trae las dos funciones, dos en uno. Entonces, un punto para Samurai en ese aspecto. También encontramos aquí en la caja la base, la cual vamos a incrustar el pedestal. También encontramos acá el motor, la parte principal, con su cable y las velocidades. En este caso, este trae 3 velocidades. Se dice de que puede ser más potente que algunos que son de la misma referencia que trae 4. Entonces aquí tenemos el cabezal. Y por último, tenemos parte interesante también del producto, como es las rejillas y las aspas que están en la parte interna de este contenido. Acá también encontramos un manual, un pequeño manual de garantía. Dice acá de que contiene 2 años de garantía el producto Samurai. En este caso, este tiene 2 años de garantía. Interesante. Quiero mostrarles algo con relación al producto aquí en la caja. Entonces noten algunos aspectos importantes que menciona el fabricante. Dice que es un motor potente y durable el que trae, un diseño sofisticado y máxima potencia, mallas aerodinámicas y seguras. Dice allá que tiene uso personalizado, el flujo de aire ideal para cada momento. Tecnología exclusiva, por ejemplo es de 6 aspas aerodinámicas que proporcionan un mayor flujo de aire, malla frontal removible para lavar fácilmente, inclinación accionada por botón lateral. Acá tenemos una oscilación de 90 grados, o sea, cuando él se mueve, y una altura ajustable óptima para, o sea, cada usuario ya decide cómo quiere la altura. Entonces esto es lo que nos dice aquí el fabricante en la caja y vamos a proceder ahora al ensamblaje. Entonces vamos a continuar en el ensamblaje. Vamos a ver aquí en el ensamblaje cómo nos va. Aquí ya tenemos el producto listo para armar. Entonces vamos a ir por partes. Aquí tenemos el motor, la parte principal, que quiero hacerles hincapié algo de la garantía respecto al producto en sí. Cuando te hablan de la garantía de 2 años, principalmente es el motor. No es que si por ejemplo se te rompe un aspa, la garantía la va a cubrir. O si se te rompe la malla, la garantía te la va a cubrir. Es un error, es respecto al motor y la parte electrónica del dispositivo. Del resto, ya el usuario corre con cuenta si se le daña algún otro accesorio. Pero ¿sabes algo? Lo interesante de Samurai es que en las tiendas Samurai encuentras casi todos los repuestos de este equipo. Todo íntegro, las aspas, mallas, pedestales, tornillos, todo lo encuentras en la tienda. Es muy fácil y es una ventaja que nos da Samurai. Entonces, para el ensamblaje, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a armarlo en la base. Entonces, si ustedes notan,
aquí la base trae unas pestañas, trae 3 pestañas y también trae 3 orificios en los cuales van 3 tornillos. De pronto aquí en la cámara ya se ve un poquito mejor. Ahí vamos a enfocarlo un poco. Eso, perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir acá a la base, aquí en esta base. Noten de que trae los mismos orificios y donde van a entrar las pestañas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Alinear. Noten, aquí hay 2 pestañas, una pestaña, 2 pestañas, una pestaña. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a meter de la forma que tú veas que es la más correcta. Y es esa. ¿Sí lo notas? Y empujas. Listo. ¿Sí lo notas? Entonces, si tú volteas, ahí ya encastraron las pestañas. 1, 2, 3 pestañas. ¿Qué nos falta? Asegurar los tornillos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a asegurar los tornillos. Los tornillos normalmente vienen acá en esta parte, donde está el mando. Aquí vas a encontrar todos los tornillos. Entonces, vamos a quitar esta cinta. Y aquí están los tornillitos. Nótalos, aquí están. Míralos. En esta bolsita. Para que lo tengas en cuenta cuando compres tu producto. Y eso que te sugiero que cuando lo compres, normalmente, pide de que te lo muestren para tú ver el contenido. Aquí están los tornillos. Noten. Es muy fácil. Aquí tenemos 5 tornillos. Pero tú dirás, bueno, ¿y qué tornillo va en la base y qué tornillo va a ir acá? Bueno, recuerda que en la base son 3 orificios. Entonces tú cuentas 3 tornillos que sean similares. ¿Cuántos te sobran? 2 que van a ir luego en el cabezal principal. ¿Listo? Entonces vamos a colocar estos tornillos aquí en esta parte. Tú vas a ponerlos acá. Son tornillos que tienen una punta perforadora o perforante, la cual se va a guiar por la pasta y le va a crear unos canales o una rosca. Entonces los introduces, tratas de colocarlo lo más alineados posibles, ¿cierto? Y luego lo vas a poner. Vamos a intentar con este destornillador electrónico. Listo. No tienes que hacerle mucha fuerza, porque recuerda que es pasta con la cual tú estás trabajando. Listo. Listo, perfecto. Asegúrate que queden bien fijos para que el ventilador no se mueva. Entonces ya vamos en la primera parte, ya tenemos aquí nuestra base, la cual también aquí es graduable. Nota, aquí sale una parte que es graduable, baja, sube. ¿Sí lo notas? ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora lo que vas a hacer es introducir esta parte en este tubo. Lo vas a introducir. Entra un poco a presión y no tienes que hacer nada más. Listo, nota. Ya subes o bajas. ¿Y lo notas? Listo, aquí ya está. Aquí está el cable. Entonces vamos a pasar a una parte bien interesante, la cual es el motor. Acá tenemos el motor. ¿Qué vas a hacer? Vas a quitar esta parte con mucho cuidado. Hazlo con mucho cuidado, porque recuerda que esto es pasta. Vamos a quitar primero esto. Vamos a quitarlo. Está un poco ajustado. Si no le sale, van a tener que utilizar una herramienta para retirarlo. Noten, no puedo sacarlo normalmente, entonces vamos a utilizar una herramienta. Entonces voy a traer una herramienta para sacarlo. Ya tenemos aquí la herramienta, una pequeña pinza. Van a coger aquí esta muesquita y van a colocar la pinza con cuidado aquí, sin hacer demasiada presión para no dañar la rosca. Y van a girar esta parte. Recuerden de que sale girando de izquierda a derecha. De izquierda a derecha afloja esta rosca. Aquí está. Y debes hacerlo con cuidado porque esto es pasta. No es metal, es pasta. Entonces debes de tener cuidado en ese caso. Vamos a abrirlo. Vamos a quitar aquí estas envolturas.
Perfecto. Y aquí ya descubrimos el motor. Listo, ya tenemos nuestro motor descubierto. ¿Qué sigue? Aquí tenemos ya las aspas y la malla. ¿La notan? Pero para sacar las aspas y la malla, entonces debes quitar esta amarra plástica. Pero antes de quitarla debes sacar esta delantera. ¿Cómo lo haces? Nota de que aquí hay unas pestañas. Aquí en esta parte hay unas pestañas que aseguran. Las vas alzando y ellas van a ir soltando. Mira. La vas alzando y ellas van a ir soltando. Es muy fácil. No tiene ciencia. Ya está fuera. Vamos a colocar esto un momentico aquí en el suelo. Y entonces, ¿qué más necesitas? Necesitas una tenaza o una tijera para cortar esta amarra plástica. Entonces siempre te recomiendo que lo hagas en esta posición para que la aleta no se te vaya a caer o la turbina. Listo, cortas y listo. Y ya aquí está el aspa. Vamos a dejarla temporalmente acá. Trátala con mucho cuidado porque si la golpeas o la doblas, el ventilador va a comenzar a vibrar y va a comenzar a sonar duro. Entonces muchos a veces se quejan de que el ventilador les está vibrando, está sonando duro, y es que en el desempaquetado no tuvieron cuidado con las aspas, las doblaron, las golpearon o las quebraron. Entonces no queremos que suceda eso. ¿Qué sigue ahora? Noten de que acá tienen dos orificios. Aquí hay dos orificios. Entonces vamos a tratar de encastrar esta parte acá siguiendo esos dos orificios. Vamos a buscarle el lado. Entonces vamos a buscarle el lado correcto. Aquí tenemos una pestaña y acá tenemos otra pestaña. Entonces noten de que aquí hay una pestaña. Aquí hay una pestaña. Y aquí hay una ranura para que esa pestaña entre. Esa es la alineación correcta. Entonces vas a introducirlo buscando que esa ranura, que esa pestaña entre en esa ranura. Listo. Ya entró. Entonces, si recuerdas, teníamos dos tornillos que nos sobraban. Entonces esos dos tornillos son los que van en esta parte. Aquí y acá. Entonces vamos a buscar esos dos tornillos. Aquí ya tenemos los dos tornillitos que nos sobraban. Recuerdan, 3 abajo, 2 acá. Uno aquí y otro acá. Entonces vamos a utilizar estos de entran muy suave porque ya estos ya no van a adentrar sobre pasta. Estos no tienen punta perforante, sino que entran sobre metal. O sea que la entrada va a ser mucho más suave. Ahí ya están entrando. Vamos a ver, este de abajo no quiere. Vamos a mirar un poco qué es lo que está sucediendo. Perfecto. Entonces vamos a ajustarlos con nuestra herramienta a ver si nos da. Perfecto. Perfecto. Ok. Ya está. Mira, ya está ajustada, está durita. Ahora vamos a colocar la parte silenciosa patentada de Samurai. Las aspas o la turbinita. Entonces nota de que la turbina aquí tiene una forma exclusiva. En esta parte es plana y acá trata de formar un círculo. Entonces buscas acá, nota que hay una parte que es plana, pero por debajo es un círculo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Coloca esta parte plana hacia abajo y buscas acá, entonces, la parte plana hacia abajo y el círculo hacia arriba. Entonces, tratas de alinearlo y listo. ¿Sí notas? Entra. Recuerda que el aspa, este seguro del aspa, va a entrar de derecha a izquierda. Suelta de izquierda a derecha, pero atornilla de derecha a izquierda, para que lo tengas presente. Lo ajustas, no tienes que ajustarlo tampoco hasta un grado extremo. Listo. Vamos a poner ahora la última parte, que es esta. Vamos a poner acá esta malla protectora
Entonces alineas, que Samurai quede bien alineadito. Nota que aquí también va a quedar alineado en esta parte. Y los seguros van a buscar su guía. ¿Sí notas? Es perfecto. Así tienen que sonar los seguros cuando ya los estás colocando. Una sugerencia que te puedo dar respecto a los ventiladores es que cuando le hagas mantenimiento, los vayas a lavar o lo a limpiar, nunca lo hagas con materiales agresivos como por ejemplo hipoclorito o con FAB o detergente que normalmente se usa en algunos países, porque eso va a deteriorar la pasta y va a hacer de que la pasta coja malos olores. Entonces cuando lo hagas utiliza algo suave, agua o algo muy delicado para que retires la suciedad sin que se dañe la pasta o coja malos olores. Listo, ahí ya está. Vamos a encenderlo. Vamos a encenderlo. Noten, ahí ya comenzó a funcionar. Se escucha muy suave, está girando. Y aquí lo podemos tener. Si lo vas a parar, entonces oprimes atrás, sueltas. Se siente un muy buen canal de aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a probar este ventilador, los decibeles, y vamos a colocar un ventilador chino. ¿Qué diferencia existe y cómo se escucha? Entonces, espérate ahí en el video para que veas la diferencia en los decibeles. Ya vamos a hacer la prueba. Tenemos nuestro Samurai silencioso Force Plus. Y acá tenemos un Twister, versión china. Este es un ventilador que también adquirimos y que hace algún tiempo también hicimos algunos videos de él. Muy antiguo. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre un Samurai silencioso y un Twister. Entonces los invito a que miremos acá en el sonómetro o decibelímetro el ruido del ambiente. Yo me voy a quedar callado para que veamos el ruido del ambiente y luego podamos ver el ruido que produce cada uno de los ventiladores. Entonces vamos a prestar atención. Está entre 50 más o menos el ruido del ambiente. Entonces ahora vamos a aprender el turbo silencioso. No voy a apuntar directamente el decibelímetro hacia el ventilador para que el aire no le pegue, sino que voy a tenerlo en esta posición para los dos. Entonces voy a crear acá un pequeño espacio entre los ventiladores o aquí en esta parte. Entonces cuando le toque a este, entonces voy a tenerlo en esta posición, y cuando le toque a este voy a correrlo un poco para que el viento no le pegue y ustedes puedan ver las diferencias. Entonces vamos a iniciar con la prueba. ...64 decibeles en ambiente. Claro que el lugar donde el sitio de nuestra oficina de grabación, siempre en la calle se escucha ruido, pero nomás subió 64. Entonces ustedes ahí suman la diferencia de lo que vimos inicialmente en silencio y sube hasta 64. Vamos a ver ahora con nuestro amigo Twister. Entonces vamos a trabajar con Twister a ver qué sonido nos produce. Entonces vamos a verlo. Entonces este Twister nos genera 82 decibeles. Ahí lo coloqué en velocidad más baja, no llegué a la velocidad más alta. 82 versus 64 decibeles máximo que generó este. Entonces se puede ver una gran diferencia. Y también les digo algo, este genera más ruido, pero este anda más despacio, suena menos, pero el canal de aire es más abundante. Sientes de que ventila mucho mejor. Entonces queríamos mostrarle estas diferencias, cómo se ensambla el Samurai, las ventajas que tiene y el ruido que produce.
Igualmente les quiero seguir recordando de que fuera de estar así en esta parte como pedestal, también pueden colocarle la base de pared en un lugar donde ustedes puedan colocarlo y sencillamente desconectan allá de la base como lo hice y conectan en esta base y ya queda también funcional como de pared. Estos mismos modelos también vienen con control remoto, pero no nos gustó mucho las funciones del control remoto, ya que simplemente es manejar la velocidad y el control no nos gustó mucho en realidad. Entonces decidimos comprar uno mecánico. Entonces esto queríamos mostrarle. RSC siempre quiere de que antes de que tú hagas una compra tengas en cuenta muchos detalles. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. Además te invitamos a ver nuestras listas de reproducción con más de 600 videos que te ayudan para que lo hagas tú mismo en casa. RSC.